¿Qué edad tiene el cosmos, la realidad del mundo? Bueno, algunos dicen que tiene 6.000 años, otros se ríen de ellos y dicen que no, que son muy ingenuos, que tiene unos casi 14.000 millones de años. Y bueno, a mí me parece que esos son tan ingenuos como los primeros, porque bueno, yo lo que propongo es que las cosas son eternas, son infinitas. Si comparas 6.000 años con lo eterno, con lo infinito, pues es tan ridículo como comparar 14.000 millones de años con lo eterno, con lo infinito. Son igual de ingenuos, son igual de torpes. Creo que no han entendido lo que significa eterno, lo que significa infinito. Eterno es más que muchísimo tiempo. Eterno es más que miles de millones, de trillones, de tetrallones de años. Eterno significa que no tiene límite, que no tiene fin, que sigue y sigue y sigue y sigue, que siempre estuvo ahí y que siempre seguirá ahí y que va a continuar eternamente. Eso significa eterno. Entonces mi propuesta pues es de la eternidad, mi propuesta es de infinidad y bueno, cualquier otra propuesta que quieras comparar con esta propuesta pues va a ser muy ingenua y va a ser muy limitada. Entonces, ahora vamos a ver este cosmos, por ejemplo, que dice que tiene 14.000, bueno, casi 14.000 millones de años, hay unos 13.800, 13.700, ya ven que siempre se equivocan en esas cosas y andan cambiando y corrigiendo, pero bueno, científicamente se puede decir que más o menos eso es lo que tiene. Entonces algunos dirían, ¿y a poco Dios entonces estuvo esperando tanto tiempo para que llegáramos al ser humano? Imagínate, ahí sentadote 13.800 millones de años sin hacer nada. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que el tiempo no pasa como pasa para el ser humano en este momento, que va de atrás hacia adelante y pues que tiene cierta métrica que aún así es subjetivamente variable. Por ejemplo, cuando te diviertes mucho pasa muy corto, cuando tienes problemas a veces pasa muy largo. Entonces el tiempo simplemente es una construcción mental. Ayer estaba jugando un juego de video que fue creado en el 2015 y sin embargo voy caminando por el juego de video y me encuentro el cadáver de un dragón de una guerra de hace 500 años. ¿Cómo es posible que si el juego lo hicieron en el 2015 yo pueda ver el cadáver de un dragón de una guerra de hace 500 años? Porque el tiempo funciona diferente, el tiempo es una construcción mental. Cuando tú haces películas, cuando tú haces novelas, cuando tú haces videojuegos, cuando tú haces obras de teatro, puedes dar saltos en el tiempo, para adelante, para atrás, puedes ponerle play, puedes ponerle pausa, y es que el tiempo pues, solo es una construcción mental. Puedes crear primero un personaje y después ponerle toda su historia, o puedes crear un personaje y luego poner su futuro, luego regresar al pasado y luego continuarlo. Entonces, si yo propongo que el cosmos es una construcción mental, pues básicamente el cosmos pudo haber empezado hace 1 hora y tú recuerdas que lleva millones de años. Entonces aquí viene la pregunta, Archimago entonces significa que tienen razón y que nunca existieron los dinosaurios y que todo es fake. Bueno, una cosa es que Dios no tenga que esperar 13.800 millones de años para llegar a ser humano, y otra cosa es que no lo haga, porque también recordemos la primera parte donde Dios es eterno, somos seres eternos, entonces no perdemos tiempo porque tenemos una eternidad de tiempo. Bien, cuando creamos este universo, bien pudimos quedarnos ahí sentadotes esperando que pues pasaran 13.800 millones de años para llegar al ser humano. Entonces pues sí pudieron haber existido, por ejemplo, los dinosaurios, de que no hayan sido fakes, sino que sí pasamos por esas experiencias también. Entonces dicen, la siguiente es lo que dicen es, ay, pero pues qué aburrido estar ahí 13.000 millones de años. Imagínate al principio cuando apenas estabas acomodando los átomos, formando las primeras galaxias, que eran procesos bastante lentos, la creación de átomos más pesados y todo, pues qué aburrido. Y aquí viene otra fantasía de los seres humanos, creer que este es el único universo, que esta es la única realidad. No es lo único que estamos haciendo una infinidad de universos, una infinidad de cosmos, y Dios es multitareas. Entonces, no es que nada más esté aquí, que haya tenido que esperar 13.000 millones de años a que se forme este cosmos, sino que está formando varios cosmos al mismo tiempo y está teniendo varias experiencias. Y aquí viene la otra parte, que es el antropocentrismo, sobre todo el antropocentrismo ateo y cientificista, porque algunos pues desde el principio siempre creían que el ser humano era el centro de las cosas, pero pues desde esta visión, pues el ser humano solo es una manifestación de Dios. Yo soy teocentrista, Dios es el centro, y a partir de ese centro pues se crean todos los cosmos, planos, universos, realidades, y todos los seres. Entre esa variedad de seres, pues está el ser humano, es uno de tantos seres, una de tantas manifestaciones de lo divino.
Entonces, no, yo no creo que todo esté en función de que hayamos llegado al ser humano. Yo considero que hay otros muchísimos planetas con vida y que hay otros cosmos, planos, universos y realidades con vida. Entonces, Dios bien puede dejar un cosmos procesándose 13,000 millones de años mientras está con otros quién sabe cuántos cosmos y otros quién sabe cuántos seres haciendo quién sabe qué tantas cosas. Entonces, pues esta es una visión más grande, una visión más integral, pues que hace que los ateos cientificistas, porque también los ateos son muy antropocentristas, creen que solo lo que vive el ser humano y que el ser humano es el centro de todo y ya, y no solo eso, son antropocentristas cientificistas, no solo lo que vive el ser humano, creen que solo existe lo que el ser humano puede pasar por su ciencia, si no lo pueden pasar por su ciencia entonces ya lo niegan y no existe. Estos son principalmente los ateos que son antropocentristas cientificistas. Pero pues más allá de lo que puede medir su filosofía y su ciencia, pues existen muchas cosas, solo véanlo históricamente. Pensaban que la Tierra era el centro del sistema solar, luego pensaban que el sistema solar era el centro del universo, y así se van. Entonces, ¿tú crees que realmente este es el único universo, la única realidad que hay? Pues eres tan ingenuo como los terraplanistas, o como los que pensaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra y todas esas cosas. Entonces, pues no creo que mis amigos creacionistas sean menos ingenuos o más ingenuos que los ateos, pues que proponen que nada más tiene 13,000 millones de años y que nada más es para llegar al ser humano. Yo propongo que existen muchos cosmos, universos, planos, realidades y muchos seres en muchas manifestaciones de Dios. Esa es realmente mi propuesta. Y bueno, comparado con esta propuesta, pues cualquier otra propuesta yo creo que se queda bastante corta, que puede ser más grande que la propuesta del eterno, que la propuesta de lo infinito, que la propuesta de un Dios capaz de crear todos los universos, cosmos, planos, realidades y dividirse en todos los seres posibles. No creo que haya alguna que pueda superar esto. Entonces, bueno, ahí están los puntos. Obviamente Dios no tiene que esperar, pues porque el tiempo y el espacio funcionan diferentes, son construcciones mentales, lo que no significa que Dios no puede esperar. Y bueno, este no es el único mundo, y pues no hay que ser antropocentristas y dejar todo nada más al conocimiento de lo que actualmente es el ser humano, y el ser humano no es la cúspide. No todo el cosmos era para llegar a este punto. Este es uno de tantos puntos a los que se va a llegar el cosmos. Y bueno, ahí podría decir alguna que otra cosa, pero con esto creo que ya queda bastante entendido. Y bueno, aprovechar que ya regresamos a ver este macropanorama, que a veces nos cuesta trabajo integrar esto en nuestra vida cotidiana. Bueno, ¿de qué me sirve saber todo esto en mi vida tan chiquita, tan minúscula, tan pequeña? En mi tiempo, que va a ser un periodo como de 80 años, en mi mundo que ni siquiera alcanzo a comprender todo el planeta Tierra, apenas veo una parte de alguna ciudad y ahí me muevo. ¿De qué me sirve todo este panorama? Bueno, pues espero que al menos te pueda inspirar, que puedas ver un poco más pues el verdadero tamaño y la verdadera dimensión de las cosas, y también entender que no hemos vivido una vida, ni dos, ni tres, ni 10, ni 100, ni 1,000,000, hemos vivido vidas infinitamente, indefinidamente. Entonces ya hemos hecho esto, entonces ya hemos pasado por todo. ¿Qué les dice esto? Esto nos habla de libertad. Dado que somos eternos, dado que somos infinitos, dado que ya hemos vivido todo, la única pregunta aquí es, ¿qué deciden vivir ahora? ¿Qué deciden crear y qué deciden traer a este mundo? Entonces, bueno, pues son de las cosas que les puede crear ver estos panoramas mayores y esos panoramas más grandes. Entonces, cuando se rían de mis amigos creacionistas porque piensan que la Tierra tiene 6,000 años, pues solo recuerden que también hay que reírse de ustedes mismos, que piensan que el cosmos, que el universo, tiene unos 13,800 millones de años y que es lo único que hay. Saludos, besos y abrazos al Chimago.